Buenas tardes, mi nombre es Denverly Sánchez, estudio en la Universidad Central del Este, la carrera de Ingeniería Electromecánica y estoy cursando la materia de metalurgia y mi material asignado fue el copro-níquel. Bien, antes de decir qué es el copro-níquel, vamos a hablar un poco de dónde viene, cómo sale, cómo se da. Bien, está el cobre y el níquel. El cobre, como todos sabemos, es un elemento químico metálico que está caracterizado por tener excelente conductividad eléctrica y térmica, también buena ductilidad y meabilidad. También posee buena resistencia a la corrosión y facilidad para ser trabajado y conformado. Mientras que el níquel tiene alta resistencia a la corrosión, tiene una buena resistencia a temperaturas elevadas, aumenta la resistencia mecánica de las aleaciones y posee buena resistencia frente a determinados ambientes químicos. Pero, ¿qué se da cuando lo unimos? Se forma el copro-níquel, que el cobre aporta principalmente ductilidad y conductividad, mientras que el níquel mejora especialmente la resistencia a la corrosión, que nos forma esta partecita acá, que es una aleación. El copro-níquel es una aleación principalmente por el cobre, como ya dije, y el níquel. La composición más común para formarlo es 90% de cobre y 10% de níquel, o 70% de cobre y 30% de níquel. Su característica más importante es su excelente resistencia a la corrosión, especialmente en agua de mar. Bien, aquí tenemos la fabricación del cupro-níquel. Que para obtener el copro-níquel principalmente necesitamos nuestros dos metales, los cuales son el cobre y el níquel, y después que ya nosotros tenemos esos metales a alta pureza, entonces ahí pasamos a su aleación, que el primer paso es la dosificación, que se pesan las cantidades del cobre y del níquel según la composición deseada. En este caso es 90 o 70% de cobre y un 10 o un 30% de níquel, dependiendo de cuál sea lo que usted quiera obtener o cómo quiera obtener el material. Seguimos con la fusión, que son los metales que se fusionan en el horno a alta temperatura, desde 1150 hasta 2250 Celsius. Seguimos con la mezcla y la homogeneación, que se agita en el baño fundido para obtener una composición uniforme. Luego está la colada, que el metal líquido se vierte en moldes para obtener lingotes, planchas o barras. Y por último tenemos el enfriamiento y solidificación, que se solidifica para obtener una estructura homogénea. Y por último acá tenemos nuestro copro-níquel de 90 de cobre y 10 de níquel, o 70 de cobre y 30 de níquel. Bien, ahora hablaremos sobre las aplicaciones industriales que tenemos con el copro-níquel. Normalmente el copro-níquel tiene mucha utilidad en el agua o hermal por su excelente resistencia a la corrosión en ambientes marinos. El agua de mar, como todos sabemos, tiene sales y cloruros que pueden acelerar la corrosión de muchísimos materiales. El copro-níquel o cupro-níquel, gracias a la combinación del cobre y el níquel que posee, tiene una resistencia muy bien en este ambiente y forma capas protectoras en su superficie que ayuda a disminuir la corrosión. Y por eso es que es muy utilizada en la industria naval, en tuberías de agua de mar, en sistemas de refrigeración, en condensadores, en intercambiadores de calor, etc. También se utiliza en generación de energía, como en condensadores, intercambiadores de calor, sistemas de refrigeración, entre otras cosas. También se utiliza en industrias general, tuberías, placas, tubos, componentes resistentes a la corrosión, entre otros. Cabe decir que también tiene diversas aplicaciones en muchas otras áreas, debido a su alta resistencia a la corrosión. No es solamente en el mar o en agua que se utiliza. No. En conclusión, el cupro-níquel es una aleación de cobre y níquel que combina las propiedades de ambos metales. Su principal ventaja es su excelente resistencia a la corrosión, especialmente en ambientes marinos, además de presentar buena resistencia mecánica y ductilidad.
Por estas características es ampliamente utilizado en tuberías, intercambiadores de calor, sistemas navales, placas de desalineación y otros procesos industriales. En general, es un material muy valorado cuando se necesita durabilidad y resistencia a la corrosión, especialmente en contacto constante con el agua. Es cuanto. Gracias.